Bienvenidos a esta presentación del curso de diseño de base de datos en la primera fase, en la que hacemos un reconocimiento acerca del curso de diseño de base de datos, los conceptos más claves y la historia y evolución de las bases de datos. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez Velasco, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas del CEAD de Bucaramanga. Me excusan un poco la voz, vengo desde hace 15 días presentando una disfonía parcial y esto ha dificultado un poco la realización de esta presentación. De todas maneras, hago con mucho gusto este esfuerzo y para mí es un gusto poder dar esta investigación que he realizado y los aprendizajes que he recibido. Bienvenidos. Vamos a iniciar conociendo un poco acerca de mí. Yo nací en la ciudad de Bucaramanga, mas sin embargo toda mi vida he vivido en Piedecuesta. Aquí estudié mi primaria, la secundaria la hice en el Instituto Técnico Superior Damaso Zapata de la ciudad de Bucaramanga. Actualmente me encuentro cursando quinto semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me interesa muchísimo la programación, me encanta todo lo que tiene que ver con el análisis de los datos, con las bases de datos, con el diseño y con la fotografía. Por esa razón retomé mis estudios en sistemas y esto me ha permitido consolidar los conocimientos y la experiencia, pero al mismo tiempo tener conocimientos mucho más frescos, mucho más actuales. Actualmente trabajo como líder de pastoral en un colegio católico aquí en el municipio de Piedecuesta. Ingresé al colegio en el 2020 como coordinador en el área de sistemas y comunicaciones, pero también tengo una experiencia muy fuerte en la parte pastoral. Por esa razón, desde el 2021 empecé a trabajar como líder de pastoral. También tengo a mi cargo el liderazgo de sistemas en la jornada de la tarde. El colegio tiene la jornada privada que es en la mañana. En la tarde tengo una experiencia de un convenio con la administración municipal, la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación, en el cual se tiene una matrícula contratada. Los estudiantes son del sector oficial, sin embargo estudian en el colegio privado. Y hace 2 años me delegaron también la responsabilidad de todo lo concerniente con la base de datos de matrículas y el CIMAT. Respecto a la pregunta si tengo cercanía y conocimiento y experiencia con tecnologías de la información, sí, conozco varias herramientas, me gusta investigar, me gusta aprender. He usado algo de Power BI, conozco la suite de Google Workspace, la que manejamos en el colegio. También he estado aprendiendo C#, retomé la programación porque no programaba hace mucho rato. También utilizo algunos programas de la suite de Adobe, manejo Canvas. Me considero una persona líder con una vocación hacia ese liderazgo, hacia enseñar, hacia acompañar y me considero una persona que siempre está al servicio de la comunidad. Esa es mi presentación personal. En la investigación que hice respecto a la línea de tiempo sobre la historia de las bases de datos, tomé algunos aspectos que consideré relativamente importantes y que quise destacar en esta presentación. Las bases de datos han venido evolucionando de manera impresionante. En los años 60 empezábamos o conocíamos lo que eran unos archivos planos que eran difíciles de gestionar. Finalizando los 60, en 1968, IBM creó un sistema de manejo de información, un modelo jerárquico en forma de árbol. Para 1970 tenemos ya Edgar Code, quien presenta el modelo relacional que permitía organizar los datos mediante las tablas. En 1971 surge el modelo en red que permitía relaciones mucho más complejas. Para 1974 aparece SQL, un lenguaje que permite consultar datos. En 1979 Oracle lanza el primer RDBMS, el primer sistema de gestión de bases de datos relacionales comercial. En 1986 SQL se convierte en un estándar de la ANSI. En los años 90 nacen los Data Warehouse y se conoce OLAP, la tecnología para el análisis de grandes volúmenes de información. OLAP es Online Analytical Processing, procesamiento analítico en línea. Es una tecnología que permite analizar grandes volúmenes de información desde diferentes perspectivas o dimensiones. Digamos que tiene una gran aplicación en todos los campos y sobre todo permite trabajar estructuras de datos multidimensionales. ¿Por qué destaco esta tecnología? Porque fue clave para el desarrollo de la inteligencia de negocios. En 1998 aparece XML, la tecnología para intercambio de datos, Extensible Markup Language, lenguaje de marcado extensible, que es un lenguaje diseñado para almacenar e intercambiar datos estructurados entre diferentes sistemas y aplicaciones. Como característica importante es que utiliza etiquetas personalizadas, es legible para humanos y para máquinas, permite separar la información y es importante porque XML se convirtió en un estándar internacional, fue clave para el desarrollo de servicios web, configuraciones de software y transferencia de datos antes del auge de JSON. Es
muy utilizado en archivos de configuración, en facturación electrónica, en intercambio de datos entre diversos sistemas. Podemos decir que XML permitió que varias aplicaciones y distintas aplicaciones hablaran un mismo idioma, un mismo lenguaje y compartieran información de manera estructurada. En el año 2009 surgen las bases NoSQL para datos masivos. Ese es un movimiento de bases de datos que surge alrededor del año 2009, diseñado para manejar grandes volúmenes de datos distribuidos y no necesariamente estructurados en tablas. No necesariamente usan el modelo relacional, pueden almacenar datos en documentos JSON, grafos, columnas o clave de valor, escalan fácilmente en servidores distribuidos como cloud o clusters. En 2011 empezamos a conocer y hablar de una manera organizada y de una manera mucho más práctica de Big Data, que conocemos hoy en día como ese conjunto de datos grande, extenso, que crecen rápidamente, que es imposible de manejar o de gestionar con las herramientas tradicionales. Son enormes cantidades de datos lo que se maneja, son datos que se generan en tiempo real a una alta velocidad, son datos que algunos son estructurados, otros no son estructurados, son datos que necesitan ser confiables, tener una alta calidad y que su valor es importante porque permite tomar decisiones, genera una información muy útil para la toma de decisiones. Entre eso tenemos las redes sociales como Facebook o X. Sabemos que son millones de publicaciones las que se generan. Se publican fotos, videos, Instagram, por ejemplo, ahora TikTok. Entonces, digamos que es un gran volumen de información y de datos el que se maneja a través de esta tecnología. En 2017 surgen las bases de datos autónomas como Oracle Autonomous Database. Estas son bases que usan inteligencia artificial para autoadministrarse, se ajustan para mejorar el rendimiento, se pueden reparar solas, son importantes porque reducen la intervención humana, disminuyen errores, aumentan la seguridad, la integridad de los datos y se convierten en un paso revolucionario a sistemas mucho más inteligentes. Y termino esta breve historia, esta línea de tiempo hablando de las bases de datos en la nube, que no son un desarrollo que aparece a partir del 2020, ya se viene desarrollando desde mucho tiempo atrás, en el 2006. Digamos que Amazon es una de las primeras empresas que empieza a utilizar los servicios en la nube, pero sí es importante porque esas bases de datos empiezan a consolidarse en esta última década. De esa manera, los desarrollos son mucho más rápidos. Esas bases de datos, a diferencia de las bases tradicionales que están en servidores propios, permiten escalar automáticamente, tienen una alta disponibilidad, el acceso a los datos se puede dar desde cualquier parte del mundo. Hoy en día son la base de muchas aplicaciones modernas como Google BigQuery, que procesa millones de datos en segundo. Y hacia allá, pues, tendremos que ir mirando el futuro de las bases de datos. De esta investigación seleccioné 5 conceptos que me parecieron importantes, que me llamaron la atención. El primero es la entidad, que pues representa un objeto del mundo real, como un estudiante o una persona. El segundo concepto fue Data Warehouse, que es un gran almacén de datos históricos para su análisis. El tercero es RDBMS, que es el software que gestiona bases de datos relacionales, como Oracle o MySQL. El cuarto concepto es el proceso de normalización, que es el proceso que organiza las tablas para evitar la redundancia y mejorar la integridad de los datos. Y por último, el concepto que escogí es el modelo relacional y entidad-relación, que nos permiten representar datos en tablas y diagramas antes de su implementación. En cuanto a las tendencias actuales y futuras, mi investigación me arroja 5 muy importantes que quise destacar. Las bases de datos en la nube, que ya se están ofreciendo, que ya se están diseñando, que ya se están trabajando, que ofrecen escalabilidad y disponibilidad global, como lo mencionábamos anteriormente en la historia. Las bases de datos autónomas, que se autogestionan con la inteligencia artificial. El enfoque NoSQL y multimodelo, que maneja datos masivos y no estructurados. Las bases en tiempo real, que responden al instante, que son útiles en la banca, en el transporte. Y lo último que destaco son las investigaciones en bases de datos cuánticas, que aún están en experimentación, pero que prometen revolucionar el futuro de lo que tiene que ver con el análisis de los datos. En cuanto a un ejemplo sobre la utilización de base de datos, como lo mencioné en mi presentación, desde el colegio de la presentación, pues manejo la base de datos del CIMAT, que es una base de datos del Ministerio de Educación Nacional, un sistema en el que se registra la información de la matrícula de todos los estudiantes a nivel de todo el país. Todos los colegios públicos y privados tienen un usuario, una contraseña y un registro. Allí, cuando se hace la matrícula al principio del año, con la jornada de la tarde, bueno, también con la jornada de la mañana, yo hablo desde mi experiencia en la jornada de la tarde, me encargo de revisar los estudiantes que aparecen y de matricularlos en el colegio si es que vienen de otros colegios. Otra base de datos que quiero mencionar es la base de datos que utilizamos en el colegio de la presentación. Es una base interna donde se manejan también todos los estudiantes, pero allí tenemos no solamente la información de ellos y de sus papás,
sino tenemos también la información para las calificaciones, las notas, allí se toma la asistencia, allí se expiden los boletines, se pueden ver y consultar virtualmente y también imprimirlos, los papás tienen acceso a sus boletines, al observador del estudiante. También tenemos allí las hojas de vida de los docentes, de los colaboradores del colegio. Entonces es una base de datos bastante robusta. Diapositiva podemos ver precisamente la imagen de acceso a esta base de datos que se llama presentación virtual. Ahí está precisamente mi código y la contraseña, mediante la cual me logueo para generar todos los procesos que tienen que ver con los estudiantes en la jornada de la tarde. Escribí 4 conclusiones muy claves, muy prácticas, muy concretas. Las bases de datos son el corazón de la gestión de la información, porque me parece que así es. Algo que he venido aprendiendo es que la información es muy importante, hay datos por todos lados, pero si la información no se analiza, no se estructura y no se relaciona, pues queda simplemente como en datos. Y lo importante es tener información que sea concreta, que sea actual, que sea verídica o veraz. Entonces, para eso las bases de datos son realmente importantes. La evolución de las bases de datos muestra un paso que va desde lo más simple, pero que siempre ha mostrado una organización hacia cosas mucho más complejas, pero también pensando en mejorar la toma de decisiones del usuario. Considero que las bases de datos son esenciales en la toma de decisiones en educación, en negocios, la parte médica, en todo tenemos bases de datos. El futuro es importante porque tenemos los grandes desarrollos en la inteligencia artificial, tenemos la nube, tenemos acceso en tiempo real, entonces pienso que las bases de datos seguirán dándose en un gran despliegue con respecto a su desarrollo. A lo largo de esta primera fase comprendí, entendí y afiancé mis conocimientos respecto a las bases de datos. Más que un repositorio de información, son precisamente ese corazón que ayuda en la gestión de datos en todos los ámbitos de la sociedad. Considero que este curso me ayudará a fortalecer mis competencias como ingeniero de sistemas, aplicando el diseño de base de datos no solo en proyectos académicos, sino también en la gestión educativa y pastoral en mi entorno. Hacia eso me quiero enfocar cada día. Agradezco mucho su atención y nuevamente ofrezco disculpas por mi voz.